Listo. Buenos días. Entonces, seguimos en la semana 11 y estamos hablando de la ley del círculo íntimo. Hoy es el día 2, estamos hablando de David y les voy a compartir el pensamiento de liderazgo del día de hoy que dice de la siguiente manera. Un equipo es más que un puñado de personas. Te lo repito, un equipo es más que un puñado de personas. Y la lectura bíblica, está un poquito larga el día de hoy, se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículos 1 y 2, versículo 8, versículo 14, 15, versículo 18 y 22. Y dice, estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. También de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones, y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Capitanes del ejército, el menor tenía cargo de 100 hombres, y el mayor de 1000. Hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Entonces el Espíritu vino sobre Amasaí, jefe de los 30, y dijo, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo, y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió, y los puso entre los capitanes de la tropa, porque entonces todos los días venía ayuda a David, hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Entonces, gracias a que David tuvo un círculo íntimo muy poderoso, fue que pudo derrotar a sus enemigos y con esto edificó a Israel como una nación poderosa y muy distinta de lo que los hebreos habían conocido hasta ese entonces, ¿no? Mientras ascendía al trono, el círculo de seguidores se convertía en un gran ejército. Al momento en que llegaron hasta él guerreros de todas las tribus, David ya tenía más de 230,000 hombres de guerra. Imagínense, más de 230,000 guerreros lo estaban siguiendo. Pero el tamaño del equipo de una persona, o del ejército en este caso, no es lo que hace grande a un líder. Ojo, ¿qué es lo que hace grande al líder? Si no, ese es el tamaño del ejército, el tamaño del equipo. Es el núcleo del equipo, el círculo íntimo del líder. ¿Quiénes son las personas con las que se relaciona? ¿Quiénes son las personas con las que más convive, con las que le están apoyando, que le están dando consejo? ¿Quiénes son esas personas? Las más cercanas, no son los 230,000. David formó un círculo íntimo que fue muy notable, que fue muy bueno. Vamos a examinar la forma en que David cohesionó el núcleo de personas eh, que lo hicieron grande. Para esto te voy a compartir 4 puntos importantes. El número 1 dice, comenzó a formar un círculo íntimo poderoso antes de necesitarlo. De hecho, el día de ayer ya lo había mencionado, David comenzó a formar su círculo íntimo mucho antes de que fuera coronado rey. En Primera de Samuel, capítulo 22, habla de cómo los guerreros fueron atraídos a él ya en el tiempo de que él era fugitivo. Pero en Primera de Crónicas describe cómo la gente venía a unírsele ahí de una manera mucho más específica. De hecho, ahí en Primera de Crónicas ya nos dice cuántos eran líderes. Por ejemplo, los 11 hombres que fueron listados de Gad eran capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía a cargo a 100 hombres y el mayor tenía a cargo 1000.
Esto dice Primera de Crónicas 12:14. Es decir, no atrajo a cualquiera, atrajo a líderes que ya eran poderosos. Entonces, nosotros, ¿a qué tipo de personas estamos atrayendo? ¿A qué tipo de líderes estamos atrayendo? Imagínense, para que el menor ya traiga a 100 personas a su cargo y el mayor a 1000, pues estamos hablando de qué clase de persona también era David, ¿no? Porque ahorita nosotros tener 100 personas a nuestro cargo ya pudiera ser algo para nosotros tal vez exitoso, sentirnos exitosos. Pues imagínense en el caso de David, ¿no? Que era la menor categoría, clase de persona, de líder que puede atraer, ¿no? Atraigo al que mínimo tiene 100 personas. Y lo importante, que los atrajo antes de ser rey. Ni siquiera podemos decir, bueno, es que era el rey, por eso atrajo a esa clase de personas. Los atrajo mucho antes de convertirse en rey. ¿Qué clase de trabajo hizo David en sí mismo que pudo atraer a esa clase de gente, ¿no? Entonces, nosotros, antes de tomar un cargo grande de liderazgo, ahorita, ¿a qué clase de personas estamos atrayendo y en qué personas nos estamos convirtiendo para poder traer a cada vez a mejores personas a nuestro equipo, ¿no? Ese es el punto número 1. Número 2, atrajo a personas con diversidad de dones. Ahí la Biblia también capta la diversidad de habilidades que poseía la gente de David, la gente que atraía. Primero en Siclac antes de ser rey y luego en Hebrón después de ascender al trono. Porque en la lista, si se dieron cuenta, aparecen guerreros de mucha experiencia y con gran variedad de habilidades. Ahorita que estábamos leyendo la lectura bíblica, nos dimos cuenta que había ambidiestros. Si se dieron cuenta, decía, había personas, bueno, no lo encuentro ahorita para no extenderme. Ahorita en la lectura bíblica de ahorita mencionamos que había personas ambidiestras. También mencionamos que había honderos y había lanceros. Es decir, había personas con diferentes habilidades. Pero también había muchos hombres que eran poderosos de valor. Y también había centenares de capitanes. Entonces, con la ayuda de todas estas personas, estaba preparado ya David para todo, para lo que fuera. Así que nosotros también, ¿a qué tipo de personas estamos atrayendo a nuestro equipo? Si estamos solamente, pues, enfocados en atraer personas con nuestras mismas habilidades, con nuestros mismos talentos, ¿vamos a crecer? Sí, vamos a crecer, pero tal vez no al grado que requerimos para tener el éxito que estamos buscando o que estamos deseando, ¿no? Así que ocupamos empezar a traer líderes complementarios o líderes que tengan habilidades, que tengan dones muy diferentes a los que nosotros tenemos. Eso fue lo que hizo David. Atrajo de todo, de todas las personas que tenían habilidades. Número 3, engendró lealtad. A lo largo de su vida, sus seguidores demostraron mucha lealtad, ¿no? Antes de que David fuera rey, fíjate, antes de que fuera rey, cuando declaró que tenía un gran deseo de beber del agua del pozo de Belén, 3 de sus hombres arriesgaron su vida para llevarle algo de esa agua, antes de ser coronado rey. Décadas después, cuando Absalón, su hijo, lo traicionó y parecía que David podía ser derrotado, sus hombres más cercanos permanecieron también a su lado. Itaí Geteo habló por todos ellos cuando dijo, en 2 Samuel 15:21, dice él que dijo, vive Dios y vive mi Señor, el Rey, que o para muerte o para vida, donde mi Señor el Rey estuviere, allí estará también tu siervo. Las personas que estaban más cerca de David parecían en todo momento que estaban siempre dispuestas a arriesgar la vida de ellos por David. Entonces, eso es engendrar lealtad. Ahora, ¿tenemos nosotros gente leal? ¿O incluso nosotros somos leales a alguien? No podemos pedir lealtad si nosotros no somos leales a nadie todavía. ¿Ok?
En este caso David, si nos damos cuenta, David era súper leal a Dios y por eso también consiguió gente que fuera leal a él. Ahora, nosotros a quién somos leales para que la gente también nos sea leal a nosotros. Ojo, que estén con nosotros en las buenas, en las malas, cuando nos va muy bien, a cuando nos va muy mal. Entonces, si nosotros nos pudiéramos molestar un poquito y decir, bueno, es que no tengo nada leal, nadie es leal a mí todavía, bueno, pues más bien preguntémonos, yo a quién no le estoy siendo leal todavía y por eso no llega a mí ese tipo de personas. Entonces, demos cuenta cómo David sí logró tenerlo y de qué manera, ¿ok? Ese es el punto número 3. Y punto número 4 y último, delegó responsabilidad basándose en la habilidad. David continuamente le estaba dando autoridad a la gente, ¿no? Designó a Joab, en este caso, como comandante del ejército, después de dirigir la batalla que le ayudó a conquistar a Jerusalén. Y cuando llegaron a él capitanes que ya tenían experiencia, les dio el poder para continuar ejerciendo en esa misma posición, ¿no? Estaba muy seguro de dar a otros autoridad civil en su administración. Todo esto que te estoy diciendo lo dice en Primera de Crónicas capítulo 18, versículos 14 al 17. Entonces démonos cuenta cómo le estaba delegando responsabilidades y dándoles autoridad a otras personas. Para una persona que es líder, es muy arriesgado delegar autoridad. ¿Por qué? Porque pues puede ser que si delegamos autoridad después nos releguen o que dejemos de ser necesarios, es lo que nosotros podemos pensar como líderes. O que haya abuso de autoridad, como en el caso de David lo hizo también, tuvo problemas porque la gente que delegamos autoridad pueden tener errores de juicio o abuso de poder. Fue lo que le pasó cuando Joab decidió tomar la justicia en su mano y mandó matar a Abner. Esto dice 2 Samuel capítulo 3, versículos 22 al 30. Entonces, no obstante, los grandes líderes se van a seguir arriesgando a delegar la autoridad para alcanzar los niveles más elevados de liderazgo. Es decir, no podemos decir, pues es que no voy a delegar autoridad porque no quiero que hagan mal uso de esa autoridad que les voy a dar. Si pensamos de esa manera para tener siempre el control nosotros, bueno, pues a lo mejor sí no va a haber abuso de poder, sin embargo no vamos a crecer y hay que estar dispuestos en todo momento a pagar algún precio. En el caso de David, habla de cuántos capitanes, de cuántos soldados, de cuántos comandantes tuvo y no hubo abuso de poder de parte de ninguno, solamente de parte de Joab. Entonces, tuvo un solo caso, tomó el riesgo y los llegó a solucionar, ¿no? Entonces, nosotros si queremos crecer, ocupamos también arriesgarnos y empezar a delegar a nuestro equipo. Que alguno no va a funcionar, pues es estadística, no hay ningún problema, pero vamos a poder ir creciendo en liderazgo. Vámonos a enfocar en todos los demás que sí nos funcionaron y que sí nos hicieron crecer en liderazgo y que los hicimos crecer como personas. A diferencia David de Saúl, que fue su antecesor, pues él no trató de hacerlo todo solo, ¿no? Como resultado pudo hacer cosas que ningún líder antes de él había hecho. Ojo, Saúl dijo, yo lo hago todo solo, no delego responsabilidades y así no cometemos errores, ¿no? No hay abuso de poder. Y David dijo, no, no importa, vamos a ver qué sucede, yo delego responsabilidades y asumo las consecuencias y me arriesgo. Y uno le falló, pero fíjense qué tan notable fue el liderazgo de David y qué tanto creció su reinado, aunque uno se haya equivocado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Igual, empezar a delegar responsabilidades, empezar a formar nuevos líderes, darles autoridad. Ese es el punto número 4. Un grupo de personas no se va a convertir en un equipo sin un liderazgo. Y un círculo íntimo firme no se va a formar solo tampoco. Se necesita de un buen líder para hacerlo. David era un edificador de equipos. ¿Y tú? ¿Ok? Con esto termino el día de hoy. Nada más te voy a hacer la pregunta de reflexión que dice de la siguiente manera. ¿Cómo estás formando tu equipo?
¿Cómo estás formando tu equipo? Estás integrando un buen círculo íntimo, estás atrayendo personas con diferentes dones, estás engendrando lealtad y estás delegando responsabilidades en tu equipo. ¿Cómo lo estás formando? ¿Ok? Con esto terminamos el día de hoy.